hoy es 31 de diciembre, el último día del año, y por eso me pareció interesante hacer un repasito breve de todo el contenido que le estuve trayendo a través de las pasadas 52 semanas. Iniciamos con una suerte de epílogo que hice del DCEU. Recordemos esta experiencia de universo compartido que inició con Man of Steel y terminó con Aquaman 2. Después tuve una breve faceta de reseñador de videojuegos, donde cubrí por ejemplo el Genshin Impact, juego que por cierto sigue siendo muy popular, el Pokémon GO, que es un juego que ya no es tan popular. Después un interesante episodio donde Disney perdió la exclusividad de su mascota, del ratón Mickey, y de hecho lo pudimos comprobar pasando ese primer corto que ya es de dominio público y que no nos tumbaran el video. Después, bueno, hablamos un poquito de actualidad también, toda esta polémica con la isla de Epstein, hablando más que nada de personalidades que estuvieron vinculadas con adaptaciones de cómics, que es de lo que hablamos en este canal. Seguí cubriendo el mundo de los videojuegos, en este caso hablando de Minecraft, un gran favorito personal. Tocamos un poquito de Star Wars, cosa que no se hizo demasiado este año, ya que el hype está muy bajo por esa franquicia. De hecho, cada vez que saco un video de Star Wars no lo ve ni Dios. En este caso se anunció que Favreau, que digamos es uno de los pocos cartuchos que todavía le quedan a Lucasfilm, iba a hacer una película de Mandalorian y Grogu, cosa que al momento sigue vigente. Después cubrimos un poquito los resultados de taquilla que tuvo Aquaman 2, en el cual también se hizo un contraste interesante con la taquilla de The Marvel, que al día de hoy sigue siendo el mayor fracaso del DCU en cine. Algunas noticias sobre la futura cuarta temporada de Daredevil, hablando un poquito de este cambio de rumbo que hicieron desde Marvel para justamente intentar recuperar el interés del público. Este episodio de la chica colombiana que dijo haber trabajado en El Niño y la Garza. Confirmamos que afortunadamente She-Hulk no iba a tener segunda temporada, o sea, lo que como espectadores y en mi caso como youtuber se dijo en su momento cuando se fue estrenando la serie, finalmente llegó a esa burbuja de ejecutivos que producen cualquier mierda. Hablé un poquito del manga de Dragon Ball Super, que al día de hoy sigue en hiatus. Hice una pequeña reseña de Echo, que es una serie que básicamente al día de hoy no recuerda a nadie, una completa pérdida de tiempo. Empezamos con la saga de Madame Web. Hice otra reseñita de uno de los juegos de los que más se habló en el 2024, que fue Palworld. También toqué el temita de la serie de He-Man, que fue extremadamente polémica. También tuve otra faceta de reseñador de series. Hablé de la adaptación televisiva de Ted. Ya saben, la serie de Seth MacFarlane. Seguimos con Madame Web, augurando una taquilla terrible. Seguimos con Palworld y sus peleas legales con Nintendo. Arrancamos con este universo DC de James Gunn y Peter Safran, del cual hoy en día se siguen sacando videos, confirmando, bueno, o trayendo un rumor que al día de hoy ya está confirmado, que es el cast de Supergirl, el cual contrasta muy bien con lo hecho en la etapa anterior, donde básicamente Sasha Calle no tenía nada que ver con Kara Zor-El. Después hablamos un poquito de Sparking Zero, el cual fue un enorme éxito, pero que después tuvo una caída bastante estrepitosa. Hablamos de la polémica del juego del Suicide Squad, el cual fue un fracaso rotundo. Expandimos un poquito más la cancelación del piloto de las chicas superpoderosas impulsado por Diablo Cody. Hablamos un poquito de las declaraciones que tuvo Jack Black hacia la prensa por esa suerte de sabotaje que le habían hecho a la película. Una polémica relacionada con el feminismo en Corea, con el anime, no sé si se llaman anime las adaptaciones de los manguas de Solo Leveling. Hablamos sobre el fracaso de Mortal Kombat 1. Bueno, más rumores de Disney, de sus castings inclusivos. Empezamos con, o continuamos con la saga, mejor dicho, de The Marvels, que ya venía del año anterior, siendo vapuleado totalmente por la taquilla y por el propio público. Hicimos un repaso de Marvel's Avengers, que fue un fracaso absoluto también. Empezamos a desarrollar el primer tráiler que tuvo Deadpool 3, el cual sería uno de los grandes éxitos del año a posteriori. Continuamos con la llegada de Madame Web a cines, en este caso la crítica ya se quiso abrir. Hablamos con cautela de X-Men 97, a ver qué había para ganar, qué había para perder. Se empezó a confirmar el tema de Madame Web, que fue una porquería, y se arrastró consigo a la serie de Silk de Amazon Prime, que finalmente no se hizo.
Cubrimos el juego retro de las Tortugas Ninja. Hablamos un poquito de la interna de Marvel con Sony por Spider-Man 4, que dicho sea de paso todavía sigue igual, no se movió para ningún lado. Llegamos al punto donde Disney los terminó dando la razón, como youtuber y como espectadores de lo que fue de Marvel, digamos una serie que no fue para nadie. Hablamos un poquito del mundo del cómics, del ómnibus de Amalgam, donde quitaron un cómic de un autor cancelado. Hablamos un poquito de la nueva encarnación de Sentry en el MCU y de los cambios que iba a tener. Y ahí arrancó un ciclo que, digamos, lo que más caracterizó a este canal en el 2024 y de lo que más me enorgullezco, porque son los que más trabajo me requirieron, que fueron cómics en el recuerdo y mangas en la memoria, que básicamente consistió en ir trayendo recopilaciones o informes de diferentes sagas o personajes, digamos, que se publicaron en tiempo pasado. Y así tuvimos la saga de Onslaught, tuvimos a X-Men. Después, bueno, hablamos un poquito de un posible revival de la serie animada de Spider-Man de los 90, teniendo que ver con X-Men 97. Trajimos un rumor que parece no haberse concretado de quién podría ser la Wonder Woman del DCU. Hicimos un video de Kel Reiner. Seguimos hablando del desastre de Madame Web. Cubrimos el fallecimiento de Akira Toriyama. Traje un video de Iceman. Analizamos un poco la obra de Akira Toriyama, hablando de su, digamos, teniendo en cuenta su fallecimiento. Hablamos un poquito del complicado presente que tuvo la empresa de videojuegos. Seguimos con más Madame Web. Hablamos del polémico Superman eléctrico de los 90. Hablamos de la polémica que se armó alrededor de View de Mayo, que es el showrunner de X-Men 97. Hablamos de las reacciones que tuvieron por parte de la gente de Sony, digamos, ante las nominaciones del Niño y la Garza. Hablé de la saga del clon de los 90 de Spider-Man, de The Question. Un poquito de también toda la situación de Disney, del Green Goblin, de una polémica que se hizo a partir del 8M, donde antifeministas, bueno, querían que se conmemore el fallecimiento de Toriyama, y ahí, digamos, desmonté un poco ese pensamiento. Hablamos de Joseph, el clon de Magneto. Cubrí los primeros 2 capítulos de X-Men 97, seguí cubriendo el manga de Super, hablamos del Wolverine con garras de hueso, de Marrow, seguimos dándole duro a The Marvels, hablamos de Madeline Pryor, cubrí brevemente lo que era Sweet Baby, aunque no, digamos, no me introduje como hacen otros canales, digamos, simplemente quería investigar un poquito de qué se trataba. Seguí cubriendo algunas series, formato que ya también abandoné. En este caso tuvimos a Richard, una original de Amazon Prime. Cubrí el capítulo 3 de X-Men 97. Les traje un informe de Maggot, que es básicamente un personaje que nadie conoce. Les traje un informe de Supernatural, que es una de mis series favoritas. Hablamos un poquito de ideas que había dejado Toriyama en el tintero y que actualmente se pueden ver en Dragon Ball Daima. O sea que este video, si lo quieren ir a ver, un poco predice lo que está pasando actualmente. Lo que habla un poquito también de mi capacidad como fan de Toriyama de poder discernir, digamos, el trabajo del autor. Hablamos de Ultimate X-Men. Cubrimos la triste noticia de que uno de los actores de Gen B falleció. Cubrí la serie de Twisted Metal basada en un videojuego. Hablamos de New X-Men de Morrison. Cubrí la serie de Orville de Seth MacFarlane, la cual, bueno, es una joyita. Traje el rumor de que quizás hubiera una Spider-Man 4 de Sam Raimi. Cubrimos varias polémicas de Cyclops a lo largo de las décadas en el cómic. Hablé del manga Video Girl Eye. Cubrí a Bishop por pedido de un suscriptor. Hablé de Noritaka, que es un manga muy desconocido de boxeo. Recordamos todo el paso de Storm a lo largo de los años. Cubrí Houshun Enji Soul Hunter, un anime bastante olvidado de la Jump. Cubrí Batman Nightfall, que es cuando le rompen la columna y tiene como un sustituto. La serie Z Nation, de Sci-Fi. Hablamos un poquito de una polémica con respecto a la temporada 2 de Invincible. Cubrí Astro Boy, que básicamente es el primer manga moderno. Hablamos de Genosha de los cómics, de X-Men Forever, de Evangelion, de Batman Super Heavy, de Kenshin, del Superman de las nuevas 52, de Digimon Adventure Beat-Tamer, que es un manga que incluso precede a la primera serie de Digimon. Hablamos de la situación en Marvel Studios, de cómo, bueno, a raíz de los fracasos continuos fueron achicando personal. Hablé de la Liga de la Justicia de los Nuevos 52, de los Jojos, del Spider-Man de Straczynski, de Dragon Ball AF de Toyotaro, en ese entonces conocido como Toible, de Superior Spider-Man, del Cuento Eléctrico de Pikachu. Hablamos del triste desempeño que tuvo Rebel Moon, de Zack Snyder. Hablamos por pedido de un suscriptor, de John Madureira. Hablamos de Pale 8 Board, del evento Legend, de Battle Royale, de DC 1 Million, de Ranma, de Heroes Reborn, de Sensei Next Dimension, de DC Rebirth.
Llegamos a los 1000 suscriptores, lo cual es una marca importantísima para cualquier youtuber, porque dicho sea de paso, es el momento cuando empiezan a monetizar. Cubrimos Hunter x Hunter. Hicimos una importante reflexión sobre el View de mayo, y donde le exigimos a Disney, aunque sabemos que no va a haber ni en pedo los videos de un canal tan chiquito y en español encima, pero después del enorme trabajo que hizo en X-Men 97, la verdad que nos enojamos con Disney porque lo haya echado. Cubrimos la era de Apocalipsis, Parasite, Millennium, la serie de Fallout, el manga Giant, Infinity Inc. por pedido de otro suscriptor, Neon Genesis Campus Apocalypse, que es un manga básicamente desconocido para todos. Celebramos el verdadero Día Internacional de Goku, hablamos de Atracciones Fatales, del evento de X-Men, de Samurai 8, el manga fallido del autor de Naruto, de Civil War, de Hack, de Identity Crisis de DC, de Vagabond. Seguimos tocando el tema de X-Men 97 y qué significa esto para la animación, de House of M, Meteru no Kimochi, que es del autor de Gantz. Seguimos hablando de X-Men 97, había unos números que no hablaban quizás tan bien del desempeño. Confirmamos que Silk se había cancelado. Tocamos un evento que nadie recuerda, DC, All Wars at War. El manga One Shot, La vez que reencarné en Yamcha. Inhumans vs X-Men. Seguimos hablando de X-Men 97 y de lo que nos deparaba para una segunda temporada sin View de mayo. Trajimos Gleipnir, que es un manga seinen. X-Men Adventure, que era la adaptación cómic del dibujo animado. Ajin. Hablamos de un poquito qué implicaciones tenían a nivel universo animado X-Men 97. Trajimos al profesor Javier y los X-Men, que eran como una remake de los primeros números hechos en los 90. Berserk. Hablamos del manga de X-Men y del impacto que tuvo también en los videojuegos de Capcom. Full Metal Alchemist, Batman Hush, Naruto. Hablamos de Furiosa. Hablamos de Uncanny X-Men de Joe Casey. Cubrimos los tweets de Togashi sobre el regreso de Hunter x Hunter. Hablamos de unas jodidas declaraciones de Kathleen Kennedy, CEO de Lucasfilm. Hablamos de Saikano, del Linterna Verde de Geoff John, de Dragon Ball Multiverse, que es un fan manga buenísimo. De Astonishing X-Men de Joss Whedon, que dicho sea de paso falleció el artista este año lamentablemente. De Saber Marionette, de Secret Wars. De un polémico capítulo de Chainsaw Man, que rompió el internet. De Doraemon, de Wally West. Les avisé cuando estaban regalando el Midnight Suns. Cubrimos la quiebra de Gainax, Hungry Heart, X-Men Revolution, Doctor Stone, Crisis Final, Inuyashiki. Hicimos una suerte de bio de Stan Lee. Cubrimos Shaman King, Invasión, Buzo Ranking, que es el autor de Kenshin. Cubrimos el paso del Antimonitor a través de los Arios, Gurren Lagann. Hablamos del Lex Luthor, hablamos de Yu Yu Hakusho, hablamos de Jonathan Kent, de Carcatop Sakura, de Ultimate Spider-Man, de Slayers, de Civil War 2, de Beta X, de Booster Gold, de Bokurano, del segundo Scarlet Spider, de Death Note. Hablamos de Visión de Tom King, hablamos de Dragon Ball, donde intenté empezar a cubrir cada arco, pero la verdad que como no hubo mucho interés no lo estuvo avanzando, aunque tranquilamente podría volver, si lo piden. Hablamos de Supergirl, de Secret Empire. Hice algo parecido a lo de Dragon Ball también con Senseiya. Hablamos de Flashpoint, hablamos del Hobgoblin, que es un engorre de continuidad absoluto. Hablamos de las primeras misiones de Gantz. Cubrimos el regreso de Robert Downey Jr. al MCU. Hablamos de la taquilla de Deadpool y Wolverine, que arrasó. Hablamos de la presencia de Gambito en medios live action y animados este año. Seguimos cubriendo Deadpool y Wolverine. Hablamos del triste presente de Zack Snyder, donde sus productos fueron fracasando. Seguimos hablando de Deadpool y Wolverine. Seguimos hablando de View de mayo, de lo que nos esperaba sin él. De Acolyte, que fue un completo fracaso. Del nuevo universo Ultimate de Marvel, que fue un completo éxito. Del DC Absolute, este universo muy parecido al Ultimate de Marvel, en este caso DC, que se estaba por venir. Cubrí el evento Planeta Lázaro de Mark White. Hice un video sobre el profesor Javier. Hice un video sobre Horson y sobre Magneto. Hice un análisis sobre la población mutante de los cómics de X-Men. Hablamos de Agatha. Me vi los dos primeros capítulos, me pareció una mierda. Hablé de Phoenix Ensign y Warsong, de Necroya. Cubrí las recepciones que tuvo la película del Joker 2 y de la serie del Pingüino. Di mis impresiones de la película del Joker 2, que la verdad a mucha gente, a una gran mayoría no le gustó. Intenté rescatar cosas buenas. Anuncié con alegría que Max canceló Velma. Hablé de cómo arrancó Venom 3 en cines. De una polémica entre Gail Simón, la guionista de Marvel, que ahora está haciendo X-Men, y del presidente argentino Javier Milei. De los estrenos de Disney Plus para este año que viene. Cubrí Sismir Genesis de los cómics de Marvel.
Leímos juntos el Absolute Superman número 1. Hablamos de las inconsistencias históricas de Gladiador 2. Hablamos del éxito que está teniendo Dragon Ball Daima en Netflix. Hablamos de la inquietante presencia de Kathleen Kennedy en Lucasfilm a pesar de todo lo que hace su fracaso. Cubrimos la supuesta muerte del Tony Stark de Ultimate, que al final parece que no es tal. Cubrí los eventos de Avengers contra X-Men. Reaccionamos al bastante poco entusiasta tráiler de Capitán América 4. Les traje Uncanny X-Men y Axis. Analizamos a los personajes que la verdad que están sobrando en el MCU. Nos preguntamos cuál va a ser el futuro de la Bruja Escarlata, de los X-Men y de Miles Morales en el MCU. Trajimos unos rumores sobre Deadpool 4. Les traje un análisis sobre All New X-Men y Uncanny X-Men de Bendis. Seguimos hablando de Lucasfilm. Hablamos de una polémica de Rachel Zegler, que es esta actriz que apareció en Shazam 2, en la última de los Juegos del Hambre, y que va a ser Blancanieves, relacionado con la victoria de Donald Trump. Les traje el cómic número 1 del crossover de Naruto y las Tortugas Ninja, que fue un completo éxito. Les traje un análisis del run de Extraordinary X-Men Inhumans vs. X-Men, que si prestaron atención se repite con uno más viejo, pero en este caso intenté ser un poquito más detallista. Hicimos una predicción acertada del fracaso de taquilla de Kraven, un análisis que estaba pululando por internet donde contrastaban los costos del Chavo animado con Kimetsu no Yaiba. Trajimos un arquito de X-Men anterior a Hickman. Hicimos eco del éxito de Absolute Batman también. Hicimos un repaso muy completo del Arrowverso, de la muerte de Wolverine en los cómics, del futuro de Agatha en el MCU, de Héroes en Crisis, del Doctor Manhattan, del final de la serie de Superman and Lois, de los primeros 2 capítulos de Creature Commando, de la polémica en el nombre de Capitán Marvel. Traje un artículo, en realidad este no fue un análisis mío, de la familia de Cannonbolt. Anuncié que se cancela el Sonyverso después del desastre que fue Kraven. Traje un informe bastante completo de una extraña anécdota en la edición mexicana de Spider-Man. Un informe bastante completo de Psylocke en los cómics. Analizamos el tráiler de Superman. Les traje un repaso histórico de Crypto. Una noticia donde el director de la primera Escuadrón Suicida fue atacado por fans radicales de Snyder. El paso de Santa Claus por los cómics de DC y de Marvel. Un análisis sobre los diferentes personajes que tuvieron el nombre de Superwoman a lo largo de los años en DC. Y finalmente confirmamos que Momoa va a ser Lobo en el DCU. Y bueno, este fue el 2024 en Papalopoulos. Espero que hayan se hayan divertido con este recorrido. Como verán, hubo de todo. Sé que se sumó muchísima gente este año. La verdad que me pone muy contento que esta comunidad que es Papalopoulos siga creciendo. Y ojalá este 2025 nos reciba con más noticias interesantes, con más análisis, con más videos, con más interacciones entre todos nosotros. Y bueno, como saben, me pueden ir siempre comentando qué tipo de contenido les gustaría ver, lo que no les guste. Yo generalmente tomo como métrica el tema de los likes y de las visualizaciones, pero bueno, siempre está bueno si alguno me quiere ir marcando, como muchas veces hacen, y que yo hago eco de eso y veo dentro de las posibilidades que tengo de también cumplirle con esas peticiones que ustedes me traen. Así que bueno, solo me resta decir que muchas gracias a todos por haberme acompañado y que tengan un muy buen feliz de año. Hasta la próxima.